Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de M aquí de hoy, 30 de octubre, y hoy estamos cerrando las bienaventuranzas, por así decirlo, lo que hemos estado viendo ya en las últimas 8 semanas. Eh, Algunas personas me han preguntado sobre las enseñanzas anteriores y estamos subiendo todas estas enseñanzas de esta serie que hemos estado compartiendo en el YouTube de nuestra iglesia, el YouTube de la Iglesia Bautista Internacional. Usted entra al playlist de M aquí. Están todas las enseñanzas ahí en orden si usted quiere, ¿verdad? Revisarla y nuevamente ahí están disponibles. Esta noche, hermanos, vamos a ver la última bienaventuranza, la número 8, y se encuentra en Mateo 5 del 1 al 2. Perdón, se encuentra en Mateo 5 del día al 12, pero siempre hago esta introducción que no quiero dejarla de hacer esta noche y lo he hecho cada vez que hablamos de las bienaventuranzas. Debemos recordar, hermanos, y es algo verdad que muchas veces como cristianos fallamos, es que cada vez que vamos a la palabra de Dios debemos ver el contexto de lo que estamos estudiando. Eh, y en este contexto de las bienaventuranzas es bien claro de que las mismas fueron dadas por Jesús a sus discípulos. De hecho, son parte, como siempre hemos dicho, del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5. Y fíjense cómo arranca Mateo 5 del 1 al 2. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y hemos empezado las 8 bienaventuranzas de la misma forma, porque este es el versículo que muestra el contexto de a quién el Señor Jesús le dio. Recalcamos nuevamente de que hay personas, ¿verdad?, que piensan que de manera natural, sin ser cristianos, sin tener un nuevo nacimiento, una vida de Dios, pueden practicar esa bienaventuranza. Y no, o sea, sabemos que hay gente que tiene temperamentos más mansos que otros, pero no, todas las bienaventuranzas son obra de la gracia de Dios en el ser humano. No las podemos producir con nuestra propia fuerza. Podríamos ser quizás pacíficos en personalidad, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo soy un bienaventurado y que estoy trabajando o logrando la paz de la manera en que Dios la ve. Entonces hacemos esta introducción y vamos de una vez a Mateo 5, del 10 al 12, donde se encuentra la última bienaventuranza y dice lo siguiente. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. 4 observaciones rápidas sobre este texto, ¿verdad? Nuevamente, con este versículo 10 llegamos a la última de las bienaventuranzas. Es interesante porque fíjense que Jesús enseña esto, por extraño que parezca, luego de la bienaventuranza anterior que hablaba de bienaventurados los hacedores, los que procuran la paz, los pacificadores. Y uno, ¿verdad?, se pudiera preguntar, pero estamos hablando, pasamos de ser pacificadores, ahora que el Señor nos dice, ¿verdad?, que bienaventurados los perseguidos. Y hermano, la verdad es que por más que tratemos de hacer las paz entre las personas, muchas personas, ¿verdad?, no va a funcionar. Quizás los intentos de reconciliación no siempre tendrán éxito. Uno de los puritanos o de los comentaristas puritanos decía que encontraba interesante que en esta bienaventuranza Jesús se repetía a sí mismo. O sea, él dice, empieza en el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y dice en el versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten. O sea, Jesús repite esta bienaventuranza a diferencia de las otras que hemos visto hasta ahora. Pareciera mostrar que hay mucha importancia para la iglesia en esta bienaventuranza específica. De hecho, el versículo 11 y 12, lo que muestra, lo que muchos comentaristas han concluido, es que son una explicación o un comentario del mismo versículo 10. Y algo interesante que podemos ver en esta bienaventuranza, si se fijan las primeras 7 que vimos, siempre el Señor Jesús las dio en tercera persona. Bienaventurado aquellos, bienaventurado aquellos, bienaventurado aquellos que son mansos y humildes, bienaventurado aquellos los de puro corazón. En esta bienaventuranza, el Señor cambia de tercera a segunda persona. Ya no solo dice bienaventurado aquellos que han sido perseguidos, fíjense cómo él dice el versículo 11, bienaventurados serán, ¿verdad?, ustedes cuando los insulten y persigan. Esta repetición de 2 veces esa bienaventuranza y esa personalización y la posición de ella en la última de todas de la lista
pareciera mostrar que es de suprema importancia para la iglesia. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Vamos a empezar un poquito a explicar un poco esta bienaventuranza. Fíjense, hermanos, que no dice bienaventurados los perseguidos y se queda ahí, como si la persecución fuera la base de la bienaventuranza. No, dice bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Es esa persecución causada por la vida del justo, del hombre piadoso, y lo vamos a ver más detallado qué implica eso, que es bienaventurado. Es esa persecución y esos insultos que recibimos y que digan todo mal contra nosotros por causa de Cristo, que hace que la misma sea, ¿verdad? Bienaventuranza, que Dios nos aprueba con ello. Y eso es importante señalarlo, hermanos, porque como dice Ken Hughes en uno de sus comentarios sobre esta bienaventuranza, lamentablemente los cristianos son perseguidos con mucha frecuencia, no por su cristianismo, sino por la ausencia del mismo. A veces son rechazados simplemente porque tienen personalidades desagradables. Otras veces por ser rudos, insensibles, irreflexivos o piadosamente repugnantes. Algunos son rechazados porque se les considera orgullosos y criticones y otros por ser vagos e irresponsables. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos conocido, verdad, personas que han sido perseguidas, pero no es porque su vida muestra una similitud con Cristo, sino por su religiosidad o su fanatismo o su personalidad o queremos imponer las cosas a nuestra manera? La promesa de la bienaventuranza, de hecho, la promesa es, ¿verdad?, que de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, de aquellos que son perseguidos por causa de Cristo, es el reino de los cielos. No es estas personas, ¿verdad?, que se ponen difíciles y que tienen persecución no por el evangelio, sino por su forma. Son las personas que realmente son perseguidas por la causa de Cristo, que esta promesa es para ellos. Yo recuerdo hace unos años atrás, un hermano que trabajaba en un call center y me contaba, no recuerdo qué tipo de call center era, pero este hermano, cuando los clientes llamaban, no recuerdo si los clientes llamaban por un soporte o era él que llamaba a los clientes, aprovechaba esa conversación con el cliente para predicarle el evangelio. Lo grabaron en la empresa, le llamaron la atención y le prohibieron hacer eso. Y eso en sí no es una persecución. El hermano habrá podido pensar que, oye, pero me prohibieron predicar en mi trabajo. Hermanos, eso no es persecución. Yo recuerdo que mencionaba este ejemplo en una iglesia predicando y casi me veía como salían las uñas así. No, hermanos, o sea, parte del error que tenemos, no sé si en todos los países, pero sé que en nuestro país, y lo he visto muchas veces, es que a veces pensamos de que tenemos libertad como cristianos de predicar el evangelio en todo momento, en todo lugar. Cuando somos empleados en una empresa, nos debemos a esa empresa en ese horario en que estamos. En ese caso, de ese ejemplo que yo acabo de poner, ese hermano que le están pagando un salario para que haga un trabajo, él predicar el evangelio en ese espacio donde le están pagando a él para que haga un trabajo, sé que va a sonar crudo, pero está robándole a su empleador, porque su llamado ahí es como habla Efesios 6, del 5 al 9. Nosotros tenemos un llamado como empleados, como siervos, de honrar a nuestros jefes. Con esto no estoy diciendo que no predicamos. Yo creo que el cristiano, su vida cristiana, su relación con Dios se refleja en todas las áreas de su vida. De alguna manera u otra siempre hay espacio de predicar. Pero yo tomar el horario de mi trabajo para yo querer imponer y aprovechar, eso realmente yo me estoy buscando una persecución que no es esta que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Yo conozco personas que llegan a trabajos nuevos y tratan de una vez de imponer de que, bueno, el trabajo empieza a las 8, por ejemplo. Vamos a tener un tiempo de oración de 20 minutos antes de empezar y piden permiso. Y hermanos, claro que no está mal orar. Y claro que gloria a Dios por los empleados y los compañeros que quieran orar. Pero nuevamente, si mi horario de trabajo se me está pagando para cumplir con algo, yo debo honrar con eso. Y si mi jefe me prohíbe, como le prohibió a ese muchacho en el call center que no predicara el evangelio en su horario de trabajo, lo hizo bien porque al final de cuentas esa es su labor. Nuevamente, como cristianos siempre hay espacio, hay forma de que podemos compartir nuestra fe, pero tengamos cuidado de que no seamos nosotros que estemos provocando una persecución, no como el Señor la está, ¿verdad?, especificando en esta bienaventuranza.
Recuerdo haber leído una cita de Martin Lloyd Jones que decía sobre este tema, la relación del empleado y el empleador. No tengo derecho de usar el tiempo de mi amo, ni siquiera para evangelizar. En este aspecto, muchos cristianos son culpables. Mientras se les está pagando por hacer su trabajo, usan parte del tiempo que en realidad no les pertenece, sino a sus amos, para hablar de la fe cristiana, del alma y de la salvación. Nuevamente aclaro, hermanos, que no es que no prediquemos, pero es saber cómo y cuándo y en el espacio que lo hacemos. No buscar una persecución, ¿verdad?, innecesaria. Otra forma, otro ejemplo que yo puedo mostrar de una persecución que no es la Biblia que estamos hablando aquí, es lo que hemos visto a veces, ¿verdad? Una persona se para, y perdónenme si alguno de ustedes lo ha hecho, pero una persona se para con un megáfono a las 6 de la mañana, un domingo, a vocear en medio de la calle: arrepiéntete que Cristo viene. O sea, la persona le molesta porque la persona está en un horario en que están durmiendo, está con un megáfono, sin ningún permiso. O sea, fíjense ejemplos de que nosotros con una buena intención nos provocamos una persecución que no es esta que estamos hablando esta noche. Tenemos que orar al Señor que nos abra espacio para compartir su evangelio y nos muestre forma de hacerlo. Pero nuevamente, hay persecuciones que nos las buscamos nosotros por la forma en que hacemos las cosas. Alguien decía una vez que el evangelio de Jesucristo es suficientemente ofensivo. No lo hagamos nosotros más ofensivo con nuestra forma. Entonces, una manera en que nosotros, lamentablemente, a veces somos perseguidos, no es porque estamos viviendo el cristianismo, sino por la ausencia del mismo. Pensando, por ejemplo, en cómo Ken Hughes menciona al final de cuentas de que a veces somos vagos y irresponsables. Yo recuerdo en el pasado, gracias a Dios, he visto un cambio en el testimonio cristiano, pero hace 15 o 20 años, tú contratar a una persona cristiana te hacía temblar, porque tú pensabas que esa persona iba a estar nuevamente en su horario predicando y no iba a cumplir con el mismo. Yo recuerdo personas, ¿verdad? Que nuevamente, o sea, lo pensaban varias veces antes de contratar a un cristiano, porque ciertamente, hermanos, mostrábamos vagancia y éramos irresponsables. Alguien decía una vez que tu trabajo sea tan fiel en la oficina que la gente venga a Cristo por ello, que vean tu testimonio de que tú eres el que llega más temprano, el que te va a matarle, que cumple con tu jefe, ¿verdad? Nuevamente, también no seamos rudos, escuchemos a la persona. Una crítica que no hacen a veces a los cristianos es que no escuchamos a los demás, es que somos muy duros con ellos, es que somos muy sensibles. Y nuevamente, esas son persecuciones que no ganamos innecesariamente. Alguien mencionaba, bueno, Martin Lloyd Jones decía que también el cristianismo formal es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina. Él mencionaba cuando hacía esa cita de que él mismo a menudo había personas recién convertidas venían a él a quejarse de que veían que sus hermanos más maduros en la fe los perseguían. O sea, eh, por ejemplo, ¿verdad? Vemos a alguien convertirse en nuestro medio, comienza a asistir a la iglesia y ya queremos que él tenga todo el formalismo que nosotros entendemos que debe tener. Que debe estar en todos los cultos, que debe diezmar, que debe vestirse de cierta forma, y lo miramos mal cuando no lo hace. Hermanos, eso también es, ¿verdad?, una persecución que nosotros como cristianos a veces hacemos con nuestro hermano en Cristo, olvidando que el cambio en la vida del ser humano lo hace el Espíritu Santo. Estamos ahí, claro, para discipular, para mostrar el error en amor. Pero ciertamente el cristianismo formal ha sido un enemigo grande del cristianismo genuino. De hecho, vayámonos para atrás, ¿verdad? 2000 años. O sea, fueron los religiosos de la época que no vieron al mismo Dios que esperaban como Mesías. La misma religión formal no vio la fe genuina. Y nuevamente de eso tenemos que cuidarnos. Ahora, volviendo a nuestro texto, ¿por qué son perseguidos los justos y los buenos? Y no los buenos, como dice Martin Lloyd Jones. Esta cita me encantó y quiero compartirla con ustedes. Y él decía lo siguiente: ¿por qué son perseguidos los justos y no los buenos y nobles? A los buenos y nobles se les persigue muy pocas veces porque a todos nos parece que son como nosotros mismos, en nuestros mejores momentos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque él era bueno, fue porque era diferente. Había algo en él que los condenaba. El efecto de Jesucristo sobre sus contemporáneos fue que muchos lo apedrearon, lo odiaron y por fin decidieron matarlo, prefiriendo a un asesino en vez de a él. Este es el efecto que Jesucristo produce siempre en el mundo. Con esta cita que Martin Lloyd Jones hace, fíjense que hay mucha gente buena y bondadosa que no son perseguidas. ¿Por qué? Porque el mundo valora lo bueno, valora a la gente, ¿verdad?, que ayuda al necesitado.
Pero cuando ven a nuestro Señor Jesucristo, que modela un nivel de justicia más alto de lo que estos hombres consideran de sí mismos, hay un rechazo. Y esto es lo que el mundo rechaza de nosotros, de nuestra fe en nuestro Señor, de este camino que Jesús ha provisto, esta justicia que nuestro Señor provee. Entonces, ¿qué significa pues esta bienaventuranza? Martin Lloyd Jones dice, lo diría así, es ser justo, practicar la justicia, significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. Fíjate cómo dice Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Hermano, tú y yo podremos ser nuevamente la persona más buena del grupito donde nos estemos juntando y las personas a nuestro alrededor ser beneficiadas por nuestra conducta, pero va a haber un rechazo por causa del Señor Jesucristo. O sea, rechazaron a nuestro Señor Jesús y nos van a rechazar a nosotros, como dice Juan 15, el 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y sigue diciendo el verso 20. Acuérdense de la palabra que yo les digo, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y 2 de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y yo sé, hermanos, que esto no es una enseñanza que se está, ¿verdad?, diciendo, predicando. Hoy en día en muchos círculos, ¿verdad? Hoy se habla de un cristianismo donde eso es estar de moda, donde todo es victoria, donde Dios solamente quiere bendecirte. Pero una verdad es, hermanos, que no podemos ignorar, es que el Hijo de Dios será perseguido. Ahora, recuérdense que ser perseguido no necesariamente es, ¿verdad?, que me están buscando para arrancarme la cabeza, como hay algunos lugares en el mundo, sino que también, de hecho, el significado de la palabra perseguido en su original tiene que ver bien como con acoso, ¿verdad? Hay ciertas persecuciones que no son necesariamente físicas y violentas, pero hay un acoso, hay algo, están constantemente buscándome hacer tropezar, rechazándome. Quizá pudiera ser que estoy buscando un trabajo y saben que soy cristiano y no me lo dan, no porque yo trabaje mal ni sea vago, sino porque saben, ¿verdad?, que lo que yo predico con mi vida es lo que la palabra de Dios enseña. Puede ser un rechazo de amigos, un círculo de amigos que tú siempre te reunías con ellos y de pronto ya tú eres cristiano y no quieren compartir contigo porque hay un rechazo a Jesucristo y por lo tanto te rechazan a ti. O sea que, hermano, ser perseguido no necesariamente quiere decir que nos están buscando, ¿verdad?, para matarnos, pero sí puede haber momentos donde, que así puede ser, pero hay momentos donde simplemente nos rechazan, nos cierran la puerta, nos quitan beneficios. Quizás tú eres miembro de un club y te tachan porque saben que tú eres un seguidor de Jesucristo. Ahora bien, una pregunta que quisiéramos contestar esta noche es, ¿por qué son perseguidos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Fíjense que eso es lo que el texto dice Pablo a Timoteo, el consejo de Pablo a Timoteo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy sacando a un maestro que tanta gente, a un gente secular, ¿verdad?, que no cree en Dios, respeta a Jesús y lo valora, pero ¿por qué si yo decido seguirlo, me persigue? ¿Por qué hay esa persecución para aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? Y yo quiero contestar con 8 respuestas que presenta Ken Hughes en su comentario, que tiene que ver justamente con esta bienaventuranza. La primera razón por la que el mundo persigue al que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús es porque la pobreza de espíritu contradice el orgullo en el corazón incrédulo. Aquellos a quienes el mundo admira son los autosuficientes, que no necesitan nada, no los pobres de espíritu. Hermanos, ¿qué el mundo alaba? ¿Qué el mundo adora? Ese hombre o esa mujer que se muestra completa, bella físicamente, con el bolsillo lleno de plata, dinero,
que tiene un buen carro, se ve, ¿verdad?, nuevamente saludable, que se ve todo bien, que no necesita de nada. Eso es lo que el mundo valora. Y es interesante, hermano, porque qué incoherente es. O sea, yo pensaba en un momento mientras preparaba mi enseñanza. O sea, yo tengo 45 años de edad. Eh, yo no, hoy en día no puedo hacer cosas que yo hacía en mi juventud, ¿verdad? Temprana. Yo sé que no estoy viejo, pero o sea, las paredes que yo saltaba o cosas que yo hacía o el tiempo más que duraba sin dormir. O sea, yo reconozco que mi cuerpo no es lo que era y obviamente sé por la historia de la civilización humana y por todo lo que ha pasado con todos los humanos a través de la historia, que mi cuerpo seguirá envejeciendo hasta un momento que ya yo no podré vivir. O sea, miren la contradicción que hay, que el hombre valora aquel que se considera completo, que no necesita nada, cuando todos los seres humanos somos falibles y frágiles. Y así como al principio de nuestra vida necesitábamos quien nos cargara, como habla Eclesiastés, al final de nuestra vida tendremos una gente que nos llevará, ¿verdad?, de un lugar a otro porque no podremos con nosotros mismos. Pero en fin, el mundo contradice ese pobre espíritu. El mundo contradice, está en contra de eso que nosotros los cristianos reconocemos, que yo no tengo forma de llegar a Dios, que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, que yo soy un pecador, que necesito la obra redentora de Jesucristo. El mundo rechaza esa pobreza de espíritu. Y esa es una razón por la que el mundo persigue al que quiere vivir piadosamente. No quiere aceptar, no reconoce esa pobreza espiritual, le molesta ese reconocimiento de que nosotros necesitamos la cruz. De hecho, la cruz es, ¿verdad?, el motivo, la ofensa de muchas personas que piensan que con su justicia personal pueden lograr entablar una relación con Dios. Lo que la Biblia es claramente que si no es a través de Jesucristo no podemos. La segunda razón por la que somos perseguidos, aquellos que queremos vivir piadosamente en el Señor Jesucristo, es porque el corazón arrepentido y afligido que llora por sus pecados y los pecados de la sociedad no es apreciado por el mundo. Yo recuerdo esta semana, no sé por qué entré en ese tema, pero leía sobre un cantante que me gustaba mucho, que era muy famoso en los años 80, 90, un cantante cristiano, creo que llegó a ganar premios. Yo sé que era uno de los cantantes americanos cristianos más reconocidos en los años 80 y 90. Que hace unos años atrás decidió ya hacer públicamente que él era gay y que él dejaba, ¿verdad?, ese estilo de vida cristiano, que ya no iba a luchar más, que eso era lo que él era. Y justamente en ese material que leí esta semana, había otro muchacho que era parte fundador de un grupo cristiano que muy famoso también, los años 90, que ganaron muchos premios, que dejó el grupo porque igualmente se cansó de luchar con la atracción homosexual que él tenía. Y yo leí esa historia y decía, Señor, o sea, líbrame de yo cansarme de luchar. O sea, me preocupó y me asustó la realidad de que yo pudiera hoy día o mañana decir, ya, no lucho más. No lucho más con estos deseos, con estas atracciones que hay en mi carne. Ya, yo soy ese pecado. Pon el nombre que tú quieras, A, B, C, D. Hermano, el mundo rechaza el corazón arrepentido y afligido que llora por su pecado. El día que yo deje de llorar por mi pecado es el día donde yo tengo que alarmarme y asustarme, porque quiere decir ya que yo soy como el mundo y he rechazado la verdad del Señor. Un corazón afligido, el hombre y la mujer que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen su pecado, llora por su pecado. El mundo no aprecia el hombre que reconoce su pecado y que llora por los pecados de la sociedad. Tercero, porque la persona más humilde, aquella con la fuerza necesaria para no tomar una ofensa como algo personal, es considerada como una persona débil por aquellos que no conocen a Cristo. La sabiduría convencional dice, la humildad es debilidad. Pero eso es parte de la teoría de Darwin, ¿no? El más fuerte sobrevive. El mundo no valora. Y sí, quizás públicamente dice, wow, qué tipo más humilde, mira qué sencillo, pero realmente la humildad es signo de debilidad. Aquellos que deciden perdonar con eso que te hicieron. O como hablábamos cuando enseñábamos sobre la mansedumbre, sobre lo que significa ser humilde, tú reconocer de que tú eres lo que eres por la gracia de Dios. No por tu capacidad, sino Dios te ha dado esa capacidad que tienes. Entonces, pero el mundo rechaza esa humildad. Nos llama a ser orgullosos, a reconocer que es por nosotros y nuestras propias fuerzas. 4, el mundo persigue a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque tener hambre y sed de las cosas espirituales de Cristo
Es extraño y repugnante para un mundo que codicia solo aquello que puede tocar y saborear. El mundo de hoy es un mundo que vive en base a los sentidos, pero realmente no el mundo de hoy. El mundo ¿verdad? Después de la caída es un mundo que vive en base a los sentidos. No queremos tener fe, no queremos esperar en un Dios y creer en un Dios y confiar en un Dios que no vemos ni tocamos. Nuestro deleite, nuestro corazón y nuestro ídolo son aquellas cosas que podemos tocar, que podemos saborear. De hecho, parte del problema de hoy en día y nuestro mundo enfocado, ¿verdad?, en el placer y en el hedonismo, es que pueden sentir y pueden tocar y pueden saborear esos placeres, pero creer y confiar y seguir a un Dios al que yo no veo y morir a mí es algo que el mundo no entiende, es algo que el mundo rechaza. Hambre y sed de las cosas de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en la noche, hermano, estando aquí buscando del Señor. Un viernes en la noche, sé que hay toque de queda, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Pero los que tenemos hambre del Señor, queremos que el Señor alimente nuestra alma. Una quinta razón por la que son perseguidos las personas que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús es porque la persona verdaderamente misericordiosa, que no solo tiene compasión hacia los demás, sino que ayuda al necesitado y perdona sus ofensas, está fuera de sintonía con la insensibilidad rencorosa de nuestra época. Esta persona es una reprimenda incómoda y vergonzosa para aquellos que son diferentes. Sí, el mundo, aún las personas no cristianas, aún los ateos, ayudan a las personas necesitadas, pero cuando esa persona necesitada me hace salir de mi comodidad, me hace dar de lo que me es sacrificial, eh, a veces, ¿verdad?, rompe ese esquema. Como hablábamos del misericordioso, el misericordioso es una persona que no solamente tiene compasión del necesitado, es alguien que va donde él está y lo ayuda, y cueste lo que le cueste. Es alguien que perdona a pesar de cualquier ofensa que haya tenido. Y eso es algo que incomoda a las personas que no son creyentes. Sexto, porque el de corazón puro y sincero, centrado solo en Dios, ofrece un contraste convincente con la cultura impura y centrada en sí mismo. ¿Verdad? Vivimos en una cultura narcisista. Hoy somos nosotros, yo, el centro de mi propia vida. Y el Señor nos llama, ¿verdad? Como dice Mateo 22:37, amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios no quiere un corazón a medias. Él quiere un corazón completo para Él. Y eso también provoca persecución. Porque hoy en día un cristiano genuino quiere vivir de una forma que le agrade a Dios, aunque le cueste lo que le cueste. Un hombre de negocios que dice ser cristiano o alguien que está en una relación con otra persona que dice ser cristiano, pero lo tiene por comodidad el cristianismo, cuando le cuesta el cristianismo, sale, echa para atrás. ¿Verdad? Es como una pregunta que creo que en el primer siglo alguien le hizo a Tertuliano. Era un negociante que decía ser cristiano, pero en un momento encontró que su negocio chocaba con su principio cristiano y fue y le preguntó a Tertuliano, oye, ¿qué hago? Porque tengo que vivir. Y Tertuliano le dijo, ¿tienes? O sea, nosotros, una persona que está buscando ser como Cristo, que ama al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, no le importa el precio que tiene que pagar por dejar aquello, ¿verdad?, que a Dios no le agrada. Quiere tener un corazón para el Señor. Quiere agradar al Señor. Su corazón está concentrado en Cristo. Y sexto, porque el pacificador se siente incómodo al no conformarse con una paz barata o falsa y posee una inclinación vergonzosa a hacer la paz. La semana pasada hablábamos de qué es un pacificador y decíamos que un pacificador es aquella persona, primero, que tiene paz con Dios. Él no se conforma con una paz, ¿verdad?, externa que le puede mostrar a la gente. Él sabe que está inquieto en su corazón. Es una persona que ha entregado su vida a Cristo, que tiene una relación con Cristo. Él tiene paz con Dios. Segundo, es una persona que busca hacer la paz entre las personas. Él no se conforma con ver las guerras o los conflictos. Él trata de ayudar a los seres humanos a manejarse, los seres humanos, ¿verdad?, en su nivel de influencia, donde él tiene influencia. Y tercero, es una persona que busca hacer la paz entre los hombres y Dios. Él evangeliza. O sea, una persona pacificadora no está conforme con la situación del mundo en cuanto a relación entre hombres, entre sí, y los hombres con Dios.
pero al mundo le gusta la paz que anuncia, la que hace pública, aunque saben, ¿verdad?, que no están bien. En conclusión, la razón fundamental por la que tal persona será perseguida es por su similitud a Cristo. Hay una frase que yo leía de Helmut Thielke, teólogo alemán. Yo sé que estoy usando una palabra ahí que no la he visto en el vocabulario español, pero él decía que todo el que entra en comunión con Jesús debe someterse a una transvalorización de valores. Esa palabra transvalorización no la encontré en el diccionario cuando la buscaba, pero la encontré en el material que leía en español. Pero básicamente lo que queremos decir es que toda persona que entra en una comunión con Cristo, sus valores cambian. O sea, yo no puedo venir a Cristo con todo mi equipaje de lo que para mí es importante, los valores del mundo, va a cambiar. Si tú y yo no estamos dispuestos a que Él cambie mis valores, entonces tú no vas a tener relación con Cristo, porque Él lo va a cambiar. Él lo va a transformar. Y eso es un costo que tiene nuestra vida, pero a la vez es un costo glorioso porque comenzamos a vivir la vida de manera que Dios la estableció. Martin Lloyd Jones decía, finalmente hagamos esta pregunta. ¿Sabemos qué es ser perseguido por causa de la justicia? Nuevamente por parecernos a Cristo. Para llegar a ser como Cristo tenemos que llegar a ser luz. La luz siempre disipa las tinieblas. Y por esto las tinieblas odian a la luz. No hemos de ofender, no hemos de ser necios, no hemos de ser temerarios, ni siquiera hemos de exhibir nuestra fe. No hemos de hacer nada que atraiga persecución. Pero por ser simplemente como Cristo, la persecución resulta inevitable. Hermano, tú y yo pudiéramos ser gente pacífica. Tú y yo pudiéramos, nuevamente, no hacer esa imprudencia que yo mencionaba al principio de la enseñanza de ser mal testimonio en mi trabajo, de no ponerme con un megáfono a las 5 de la mañana a vocear. Pero al final de cuentas es inevitable. Va a haber persecución de algún tipo. Alguien nos va a tachar de un grupo, se van a burlar de nosotros. No dudes que en un momento de la historia pudiéramos encontrarnos, por lo menos en este país, o en algunas zonas occidentales donde no hay persecución de muerte, pudiéramos encontrarnos ahí. Pero si desde que vino nuestro Señor Jesús fue perseguido por quien Él era, ¿verdad? Y el ejemplo de mansedumbre que Él era, nosotros tenemos que esperar lo mismo. Pero esto es lo glorioso. Alegrémonos de ello, dicen Pedro y Santiago. Y nuestro Señor mismo dice, sois bienaventurados, felices si sois así. Porque si uno se ve perseguido a causa de Cristo, por causa de la justicia, en cierto sentido ha conseguido uno la prueba final del hecho de que uno es cristiano, ciudadano del reino de los cielos. Por eso era que John Stott decía, la persecución es señal de genuinidad, un certificado de autenticidad cristiana. Hermano, si yo no estoy siendo perseguido, si yo nunca he sido perseguido, si nadie se ha burlado de mí, entonces hay un problema. Hay un problema porque es que nuestra similitud a Cristo siempre va a traer una persecución. Piensa quizá un joven tomando un examen en la universidad, el compañero de al lado, este joven es cristiano, el compañero de al lado quiere que le diga, que le deje fijarse, y este cristiano por agradar a Dios dice que no, ya hay un conflicto. Nuestra forma de hacer negocios, ¿verdad? Nuestra forma de ver la vida trae persecución de alguna manera u otra. No deberíamos sorprendernos si la hostilidad anticristiana aumenta, sino sorprendernos si no sucede así, decía John Stott. De hecho, si usted se va al Antiguo Testamento, a la Biblia, se va a encontrar que la popularidad de quiénes eran de los falsos profetas. Sin embargo, los verdaderos cristianos, lo que le tocó fue siempre persecución. Dietrich Bonhoeffer, que es un pastor alemán muy conocido, hay una biografía muy buena de él, de Eric Metaxas, si la quiere leer. Dijo lo siguiente: dependiente que Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán cuando Hitler se opuso ante él, cayó preso, estuvo dispuesto, ¿verdad?, a buscar la forma de luchar contra Hitler. De hecho, creo que fue parte de un grupo de personas que querían atentar con Hitler. Él entendía que era parte de su misión. Preso, de hecho, al final de cuentas, él muere estando en la prisión días antes de que se acabara, de que Hitler, ¿verdad?, muriera y él fuera liberado. Él perdió su familia, él perdió su vida, ¿verdad? Él perdió
todo lo que él pudiera estar amando en ese momento. Y fíjense lo que él dice. El sufrimiento es el signo distintivo de los seguidores de Cristo. Seguir a Cristo es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Es más bien una alegría y una muestra de su gracia. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hubo un momento en esta enseñanza, cuando yo preparaba el sermón, o la enseñanza, no un sermón, yo pensé titularle La tragedia de la persecución, pero obviamente lo compartí con un par de amigos pastores, casi me arrancan la cabeza, porque el contexto que estamos viendo no es un tema de tragedia. Ciertamente el Señor dice que bienaventurados somos cuando somos perseguidos. Que de nosotros es el reino de los cielos, ¿verdad? Vemos la gloria. Fíjense que a través de la Biblia y a través de la historia, aquellos que son perseguidos, aquellos que están presos, tan gozosos, tienen un gozo sobrenatural que solamente Dios da. Pero hay algo en la persecución que tenemos que admitir, hermanos, que es una tragedia. Son dos cosas. La primera es, Ken Hughes dice, la razón principal de por qué hoy en día existe tan poca persecución hacia los cristianos es debido a que la iglesia se ha hecho igual al mundo. La primera tragedia es, hermanos, que si somos sinceros, la iglesia se ha hecho tan al mundo que no hay persecución hoy en día. Claro, estamos hablando, ¿verdad? En el mundo entero hay persecución en algunos lugares, pero en el mundo occidental de hoy en día, quizás con algunas excepciones, no hay persecución. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra iglesia se ha acomodado al mundo. Tenemos los mismos deleites, los mismos entretenimientos, nos reímos de los mismos chistes, tenemos las mismas metas, tener, ¿verdad? Riqueza, fama, comodidad. Desde que vemos que el cristianismo nos cuesta un poco, echamos hacia atrás. Y esa es la razón por la que la iglesia en sentido general no está siendo perseguida hoy en día. Sí, es cierto, nos paramos y decimos, ¿verdad? Que estamos en contra de algunas cosas, pero persecución, como la iglesia del primer siglo. O sea, ¿qué ha pasado con nosotros que nos parecemos tanto al mundo que ha disminuido esa persecución? Y yo creo que es una tragedia que hoy en día lo que se considera como evangélico, la iglesia evangélica de nuestro tiempo, las personas no nos ven diferente. De hecho, Martin Lloyd Jones decía en un momento que cuando la iglesia más diferente es al mundo, es cuando el mundo, aunque al principio la rechaza, más atraído se siente hacia ella porque ve algo, una diferencia en nosotros que el mundo no tiene. Pero la primera tragedia que yo veo, hermano, es que la iglesia hoy en día somos tan parecidos al mundo que no hay una persecución. Y la segunda tragedia que yo veo, hermanos, es lo que menciona Martin Lloyd Jones en lo siguiente. Él dice, el cristiano siempre debería lamentar la persecución. Debería causarle dolor que hombres y mujeres, como consecuencia del pecado y de estar bajo el dominio de Satanás, se conduzca en forma tan inhumana y maligna. El cristiano es, en un sentido, alguien que debería sentir cómo se le destroza el corazón al ver el efecto que el pecado causa en otros, hasta el punto de hacer que se comporten así. Por esto nunca se alegra por el hecho de la persecución en sí. Hermano, la persecución de los cristianos también es una tragedia, porque es una muestra de que el mundo está ciego. Obviamente nuestro Señor necesitó ser perseguido y ser crucificado para nuestra salvación. Pero qué tragedia que esos hombres no vieron a su Salvador. Qué tragedia que el mundo de hoy nos persigue porque estamos predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, porque no ven lo que el pecado está haciendo en su vida, no ven que están ciegos, no ven a dónde va su alma. Y eso es una tragedia. Yo no debo alegrarme en cierto sentido, para que no me digan que estoy siendo hereje y cambiando el significado del texto. En cierto sentido, yo no debería alegrarme porque tengo persecución. Yo debería sentir dolor de que esa gente que me está persiguiendo no está viendo la belleza del Evangelio. Ahora, me alegro en la persecución en el sentido de que tengo gozo porque me parezco a Jesucristo, de que muestra de verdad que soy un cristiano genuino, pero por otro lado siento tristeza de que esa persona está ciega y no está viendo lo bello de nuestro Señor. Mateo 5:12 entonces termina diciendo sobre la bienaventuranza de ser perseguidos. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Es algo incoherente. Nuevamente, sé que hablé de un dolor de la persecución porque veo la ceguera de esas personas. Pero cuando el texto dice que me alegre y me regocije, no es que yo me sienta ahora frustrado
oye, qué mal, qué pena que me están persiguiendo en el efecto mío, lo que yo estoy sufriendo, sino debo regocijarme y alegrarme porque la recompensa que me espera es mayor que la que yo tengo aquí en la tierra. Creo que fue Rockefeller, el famoso, ¿verdad?, hombre multimillonario, cuando falleció, que tenía una gran fortuna, que alguien logró entrar a la familia y preguntarle, óigame, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? Y le contestaron, lo dejó todo. O sea, lo que este mundo nos puede dar, por más grande y bello que sea, se queda aquí. Nuestra recompensa está en los cielos. Por eso Pablo se alegraba en la persecución, porque sabía que su galardón estaba en la vida venidera. Algo interesante es, hermanos, también es que el mundo no entiende cómo es que nosotros nos podemos regocijar y alegrar en medio de una persecución. Y es porque el Señor da, ¿verdad? Es algo sobrenatural que podemos experimentar esa verdad. El pastor Samuel Rutherford dijo una vez, nunca conocí el amor de Cristo en mis 9 años de predicación, como Él me lo mostró en los 6 meses que estuve en prisión en Aberdeen. O sea, Él estando preso, experimentó un amor de Cristo que Él, 9 años predicando, no había sentido. Nuestro Dios sabe cómo llenar nuestra vida, cómo fortalecernos en los momentos de más necesidad. Y Él no nos deja solo en el momento de la persecución y la aflicción. Pablo dice en 2 Corintios, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta es una de las formas en que nuestro Señor lo convierte todo en triunfo. En un sentido, hace hasta que el diablo sea causa de bendición. El diablo, por medio de sus agentes, persigue al cristiano y lo hace infeliz. Pero el cristiano considera esto desde una perspectiva adecuada. Encuentra razón para alegrarse y entonces se dirige a Satanás para decirle, gracias, me estás demostrando que soy hijo de Dios, porque si no, nunca me perseguirías así por causa de Cristo. Por último, hermanos, para terminar esta reflexión, ¿cómo entonces debe responder el cristiano frente a la persecución? Primero, el cristiano no debe desquitarse. Hermano, vamos al Evangelio, veamos cómo nuestro Señor Jesús enfrentó la persecución. Él no se desquitó, Él tenía todo el poder, tenía todos los ángeles a su disposición. Él pudo haberse vengado, Él pudo haber respondido, Él pudo haberse defendido. Él aguantó que le escupieran, que lo maldijeran, que hicieran todo lo que hicieran con Él, que lo clavaran en una cruz. Pero ¿cómo Él respondió? Hemos hablado en semanas anteriores, ¿verdad?, de cómo el cristiano tiene un espacio, ¿verdad?, para pelear sus derechos o defender sus derechos, mejor dicho. Pero hay un límite, hermano. Hay un límite donde yo no me desquito, yo no me vengo, yo no busco la forma de yo siempre ganar. Yo tengo que ver toda mi vida, toda mi negociación y todo mi comportamiento a través del evangelio. Y eso va a conllevar que el mundo me llame un perdedor, quizás. Pero yo estoy llamado a no desquitarme. Segundo, el cristiano no debe sentir enojo. Hemos de llegar, como decía Martin Lloyd-Jones en un momento, al estado en que ni siquiera nos moleste la persecución. Fíjate lo que Pablo dice en 1 Corintios. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo ha dejado aún su defensa de las personas que están juzgándolo, o sea, al Señor. Él ha dejado que Dios sea el Dios justo dentro de lo que le está pasando a él. No debemos desquitarnos, no debemos sentir enojo y por último, nunca debemos dejar que la persecución nos deprima. Hermanos, vamos a ser perseguidos y vamos a sentir depresión. Dice la historia que Charles Spurgeon, el famoso predicador, cuando sufría depresión, su esposa, en un momento parece de mucha depresión, imprimió en papel, en letra grande, las 8 bienaventuranzas y la pegó en el techo de la cama, en el techo del cuarto de Charles Spurgeon, para que él acostado, deprimido, la leyera y se recordara
que todo aquel que vive piadosamente será perseguido. Ella quería que, viendo la bienaventuranza, él tuviera fresca esa realidad y saturara su mente con las bienaventuranzas. Y como nuestro Señor, como nos dice Hebreos 12:2 de nuestro Señor, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Hermano, nuestro Señor tenía gozo puesto delante de él. Él no vio, claro, en sentido, ¿verdad? Él vio lo que estaba sucediendo en su vida, pero no limitó su enfoque, su visión de lo que él estaba haciendo al sufrimiento y la persecución y el dolor y que sus amigos lo traicionaron y sus discípulos salieron, ¿verdad?, desbandados. Él, con el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Nosotros miramos la vida eterna, miramos la promesa, miramos de que un día estaremos con nuestro Señor en gloria y sabemos que nuestra vida le pertenece a Él. Yo quisiera terminar con esta cita que para mí, yo sé que lo he citado mucho esta noche, Martin Lloyd Jones, y como saben, he estado usando los materiales de él, de John Stott y de Ken Hughes para esta enseñanza. Esta es una cita que para mí creo que es mi favorita de Martin Lloyd Jones. Y de hecho, en mi perfil de Twitter, en mi biografía, yo no tengo biografía, lo que tengo es esta cita. Fíjate lo que él dice: si somos cristianos de verdad, nuestro deseo debe ser, por mucho que fallemos en la práctica, vivir para Cristo, glorificar su nombre, vivir para glorificarlo. Puede que tú y yo no manejemos bien la persecución, puede que tú y yo no tengamos una vida ahora mismo ejemplar, puede que tú y yo estemos fracasando, pero si somos cristianos de verdad, por mucho que fallemos en la práctica, nuestro deseo debe ser y será vivir para Cristo, glorificarle. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, si somos perseguidos, estamos en esa lista. Jeremías, Isaías, piensan todos los profetas que fueron perseguidos. Estamos en ese grupo. Moisés. Así que alegrémonos porque la recompensa que nos espera es grande.